el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 11, de su verso 45 al 56. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, ¿no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana del desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? Vendrán a la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un gusto saludarlos a ustedes, queridísimos hermanos en la fe. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe, que el Señor Todopoderoso le conceda lo que su buen corazón desea. Hoy dispuesto para dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. A través de este hermoso evangelio, quiero invitarlos a que nos dejemos impactar, a que nos dejemos iluminar por la palabra del Señor, que es lo que hoy vamos a escuchar: palabra de Dios. Bienvenidos sean todos, a los amigos, aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a meditar y a compartir la palabra del Señor. El Evangelio nos enseña, el Evangelio nos dice, el último versículo, el versículo 56, ¿dónde encontraban a Jesús? ¿Dónde buscaban a Jesús? A Jesús lo encontraron cuando Él se perdió, lo encontraron en el templo. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús sanaba, evangelizaba, lo hacía en el templo. Muchas ocasiones lo buscaban en el templo, hacía milagros, predicaba en el templo, se perdió en el templo y en el templo lo encontraban porque ahí se la pasaba todo el tiempo. Ahora, ¿en dónde lo encuentran a ustedes? ¿En dónde se encuentran ustedes cuando lo están buscando? ¿En dónde lo encuentran? ¿En el campo de fútbol? ¿Viendo a los que están jugando? ¿En la discoteca? ¿En la cantina? ¿En los bares? ¿En dónde? ¿Dónde lo encuentran a ustedes? ¿En dónde ustedes encuentran a sus hijos? Si ustedes, déjeme decirles, si ustedes le han enseñado la palabra del Señor, ustedes lo encontrarán en el templo. Si ustedes le están dando el ejemplo de ir a ver a los que están jugando en el campo, claro que allá van a tener que encontrar a sus hijos. Ustedes, lo que ustedes y lo que yo estoy enseñando a mis hijos, el día que yo los voy a querer buscar, allá los voy a encontrar. ¿Dónde lo estamos enseñando? Eso es lo que hacían con Jesús. Sabían dónde encontrarlo, sabían dónde permanecía, sabían dónde estaba, y por eso pensaban encontrarlo en el templo. Fíjese cómo el Evangelio lo explica. Vamos al Evangelio. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Jesús había resucitado a Lázaro.
Jesús había hecho ese gran milagro y por eso le dice a sus discípulos, qué bueno que ustedes no estaban allá cuando Lázaro murió, para que ustedes vean el poder de Dios que se manifiesta en Lázaro al resucitarlo. Y muchos, fíjense, muchos dicen, creyeron en él. Muchos al ver que Lázaro se incorporó nuevamente a esta vida, muchos creyeron en él. Otros, fíjense, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Claro, claro que sí, Jesús andaba haciendo milagros, Jesús andaba predicando y lo confirmaba con los milagros. Por eso él decía, si no me creen a mí, crean lo que está haciendo Dios a través de mí. Crean en las obras, crean en los milagros. Y ni aún así, fíjese bien, a Jesús le llega la hora. Por eso dice, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Claro que Jesús estaba haciendo milagros. Claro, Jesús andaba evangelizando, predicando, renuncien a su mal camino, cambien de vida. No es bueno que ustedes vivan en el pecado para poder tener vida nueva, para poder entrar al reino de los cielos. Se necesita despojarnos de esta vida de pecado. Jesús lo enseñaba, Jesús lo explicaba claramente y muchos se convirtieron, muchos aceptaron, muchos creyeron en el Señor y otra parte se enojaron, se molestaban, no les gustaba aún viendo lo que Jesús hacía. Lo mismo está el mundo, lo mismo vive el ser humano en nuestro tiempo. Muchas personas todavía piden milagros, piden señal, cuando el gran milagro lo tienen cada día, al amanecer un nuevo día, al amanecer una nueva mañana, cuando usted se levanta. Y muchas veces ni siquiera le damos gracias a Dios por un nuevo amanecer. Y así todavía pedimos gran milagro. Así todavía pedimos milagro cuando en realidad hemos tenido el primer milagro. Y no lo sabemos agradecer, no lo sabemos valorar, no lo sabemos administrar esa vida que el Señor nos da, que es un milagro. ¿Cómo lo invertimos? Lo decía hace rato. ¿Cómo o dónde usted está invirtiendo esa nueva vida, ese gran milagro que Dios hace cada día en usted? ¿En dónde lo está invirtiendo usted? ¿En el campo? ¿En las jugadas? ¿En las discotecas? ¿Dónde lo está invirtiendo? ¿En las cantinas? ¿Dónde lo está invirtiendo? ¿En los juegos? ¿En los teléfonos recientes para jugar, descargar los juegos? ¿En dónde lo está viendo? ¿En dónde está pasando usted ese tiempo, ese milagro que Dios ha hecho o hace cada día en su vida? Eso no lo ve, sino que ustedes y yo muchas veces pedimos que el Señor nos haga un milagro para verlo, porque el que nos hace, no lo vemos. Hacemos que no lo vemos. Y fíjense, a Jesús le llega la hora, por eso dice, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Es necesario, era necesario que Jesús muriera. Es la voluntad de Dios enviar a su Hijo. Por eso San Juan capítulo 3, en su verso 16, dice, mire cómo lo dice el Señor. Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Dios no envió su Hijo al mundo para condenarnos. Dios envió a su Hijo para que se salve. Fíjese bien.
para que llegue a aquella mansión. Por eso, el plan de Dios es a que su Hijo viniera a servir, no para ser servido. Y muchas veces nosotros, como cristianos, por el tiempo que tenemos dentro de la iglesia, queremos que a nosotros nos atiendan, queremos que a nosotros nos sirvan, queremos que a nosotros nos hagan caso todo lo que decimos. Cuando el Señor nos da el ejemplo que Él vino a morir, a dar la vida por todo el mundo para que todos sean salvos. Él no ha venido a condenar al mundo, Él ha venido a salvar al mundo del pecado. Y por eso en San Juan capítulo 14, fíjese bien, San Juan capítulo 14, en su verso 1, mire cómo lo dice el Señor, San Juan 14, 1, dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les había dicho que voy a prepararles un lugar. Entonces por esa razón Jesús llega el momento de llegar a la muerte. Llega el momento en que aquellos que no creen, en que aquellos que buscan la manera cómo condenarlo, cómo llevarlo preso, cómo hacerlo sufrir, llega el momento en que Jesús llega a la muerte. ¿Por qué? Porque es necesario que Él suba, así como Él vino a enseñarnos, a rescatarnos del pecado, así también vuelve a subir, fíjese bien, a prepararnos un lugar. Y después de prepararnos un lugar, volverá a traernos. Y eso es cuando nos llega la pelona. Cuando llega la muerte, es cuando Cristo Jesús vendrá nuevamente ya rodeado con sus ángeles. Y ya no habrá excusas. Usted ya no podrá decir, dame un tiempo más para prepararme, porque hoy, usted que no se ha preparado, hoy tiene la oportunidad de prepararse. Déjeme decirle que hoy la iglesia lo invita, hoy la iglesia está dispuesto a prepararlo, a darle la formación, a darle la catequesis para el matrimonio, para los sacramentos y para llevar la predicación, para ser catequista o predicadores de la palabra. La iglesia lo está esperando y usted no puede decir que no escuchó. Usted no puede decir, déjame otro tiempo. Decíamos en las meditaciones anteriores que podemos tener de todo, pero nos hace falta lo más importante. Podemos tener todo lo material, pero nos hace falta todavía nuestra preparación, que es lo más importante que nos llevará allá donde Cristo se ha ido y volverá nuevamente porque Él ha ido a preparar una mansión, una casa, un lugar, a como usted lo quiera llamar, ha ido a preparar el Señor para que donde Él esté, estemos todos nosotros. Esa es la invitación a que nosotros busquemos al Señor hoy que estamos en vida. Hoy debemos de vivir, hoy debemos de prepararnos, hoy debemos de practicar, hoy debemos de luchar para ser uno de aquellos que han llegado al cielo juntamente con el Padre Abraham. Entonces, por esa razón, en esta vida corremos, en este mundo corremos peligro. Mientras esperamos la venida del Señor, corremos un peligro. Nuestra vida corre un peligro. ¿Por qué? Porque el pecado cada día está cerca. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuidado, cuídese, fíjese muy bien. Cuidado, porque mire cómo lo dice Deuteronomio en su capítulo 30, en su verso 15. Mire cómo lo dice Deuteronomio. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Eso lo dice la palabra del Señor. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos y vivirás
y te multiplicarás. Eso es lo que dice el Señor, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de los vicios, que nos apartemos del libertinaje, que nos apartemos del deseo de la carne y que practiquemos los preceptos de Dios, la invitación, la palabra de Dios, para poder llegar un día a la salvación. Por eso el Señor lo dice claramente: mira que te he ofrecido en este día el bien y el mal. Usted va a elegir. Si usted quiere llegar un día a esa mansión celestial que dice San Juan 14:1, usted tiene que escoger el bien o el mal. Por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Si usted escoge el bien, tendrá vida. Si usted escoge el mal, ahí se encontrará con la muerte. Una muerte donde no saldrá nunca. Es el castigo después de esta vida. Y hoy está en sus manos. Hoy está en usted decidir dónde encontrarlo, dónde usted, cuando lo busquen, dónde lo van a encontrar. Hoy está en sus manos. Si usted quiere ser como los judíos, escuchaban y escuchaban y escuchaban la palabra, pero no creían en Jesús. Se burlaban y buscaban la manera cómo condenarlo. Cuando la iglesia lo invita, ¿qué hace el hombre? Pone pretexto. Dice, todavía no es para mí la preparación. La preparación, el matrimonio, es para aquellos que ya están grandes de edad, para aquellos ancianos. Para ellos es el matrimonio. Para mí no. Para mí lo que es ahorita es divertirme. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el ser humano. Y la iglesia lo está invitando para que usted decida el bien o el mal. ¿Dónde lo podrán buscar el día que lo quieran buscar? ¿Dónde? ¿En la iglesia? Qué bueno, me alegro si usted está dentro de la iglesia. Pero si usted está dentro de una cantina, pero si usted está dentro del campo de fútbol, cuando venga el Señor, ¿dónde lo va a encontrar a usted? A Jesús lo andaban buscando y sabían dónde encontrarlo para arrestarlo y para llevarlo a la condenación, para luego matarlo. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Dios envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo del pecado. Y es por eso lo buscaban en el templo, lo encontraban en el templo, porque ahí Él permanecía haciendo curaciones o predicando la palabra del Señor, ayudando y haciendo muchos milagros. ¿Dónde el Señor lo va a encontrar a usted cuando Él venga? Tenga cuidado si usted va a estar en un prostíbulo. Tenga cuidado si usted va a estar en una cantina. Tenga cuidado si usted va a estar en una discoteca. Y no solo es usted, sino que también atrás van sus hijos. Los siguen sus hijos. Y los seguirán sus nietos. Y los seguirán sus bisnietos. Por eso el Señor hoy en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Siga los caminos del Señor. Si usted está dentro de la iglesia, esfuércese, sacrifíquese, porque es un sufrimiento, porque la gente lo critica, porque la gente lo odia, porque la gente lo calumnia, porque la gente le hace muchas cosas. Siga los caminos que conducen al Señor. Miren, y siga sus caminos, observe sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Esto es lo que dice el Señor. No son palabras mías, son palabras de Dios. Por eso, cuando a Jesús le llegó la hora, Jesús no tuvo miedo de enfrentarse. Jesús no les contestó, Jesús no les dijo otras cosas. Jesús no los trató mal. Al contrario,
desde la cruz, en la agonía, en el sufrimiento, en el dolor, todavía le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted está dispuesto a hacer y decir eso? ¿Usted haría eso en el momento de su sufrimiento? ¿O usted dirá, el que me la hace, me las paga? Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el ser humano en el tiempo en que vivimos. Fíjese muy bien. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos, porque llegará el momento en que nosotros nos enfrentaremos. Pero el Señor nos dice allá en Mateo, en su capítulo 10, en su verso 28, dice, no teman, no tengan miedo a aquellos que les critiquen, a aquellos que los amenacen, a aquellos que le dan una bofetada en un lado, ponga la otra. Eso es para el verdadero cristiano. Ahora, para aquel cristiano falso, le dan uno en un lado, él ya va con las dos encima de la persona. No teman, dice el Señor, no tengan miedo. Sigan sus preceptos, sigan sus mandamientos y vivirán, dice Deuteronomio. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña a través del Evangelio. Jesús fue llevado a la muerte como un cordero que ni siquiera habló una sola palabra mala. Y por eso el Evangelio nos dice Mateo 10:28, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y es lo que nosotros no tenemos presente, es lo que nosotros no sabemos. Teman más bien, miren, teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Por eso dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Y muchas veces a eso le tenemos miedo. Nos cuidamos de los hombres cuando nos amenazan, cuando nos critican. ¿Sí? Tenemos ese miedo que no nos hagan daño, pero del Señor no tenemos miedo. Del sufrimiento no pensamos. Si pensamos, será de último en el sufrimiento, en el dolor. Pero mientras estamos con vida y salud, no pensamos en que un día seremos juzgados y del mismo modo que nosotros hemos vivido y hemos hecho las cosas, así seremos juzgados y condenados. Son las mismas palabras que nos condenarán. El Señor no ha venido a condenarnos, Él no ha venido, sino que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Mire cómo lo dice en el verso 17, San Mateo 10:17. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán ante sus consejos y los azotarán, en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuídense de los hombres. ¿Usted se está cuidando de los hombres? ¿O es usted mismo que está buscando a los hombres para ir a donde quiera destruir esa vida, a destruir esa vida que el Señor cada día nos regala, ese gran milagro, como lo hicieron mucha gente? Cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro, muchos creyeron, muchos se alegraron, muchos creyeron en el Señor, pero otros buscaban la manera como condenarlo para tener eso como una evidencia y poder llevarlo preso. Porque la palabra lo dice, fíjense muy bien, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Ustedes no se dan cuenta, decían, miren, los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Eso es lo que decían ellos. Miren, estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento, Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. A eso ha venido el Señor, a eso tuvo que pasar el Señor, entregar su vida
morir por nosotros, para que nosotros, a través de nuestro arrepentimiento, a través de la fe, a través de la práctica de lo que Jesús nos ha enseñado, alcancemos la salvación y la vida eterna. Por eso dice, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? Vendrá a la fiesta. Ahí es donde Jesús estaba, ahí es donde Jesús lo podían encontrar, enseñando en el templo. Cuando se perdió de sus padres, lo encontraron en medio de los doctores, hablando del reino de Dios. Así es pues, queridos hermanos, en la fe, este es la palabra del Señor que hoy ha sido dirigida para nosotros, invitándolos a esta semana que ya vamos a entrar ya en la Semana Santa. Ya mañana, domingo de Ramos, la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. Y la invitación es a participar, la invitación es a vivir esa semana, no hacer lo que queremos en la vida de libertinaje, no andar en los vicios, no buscar a la gente que vive la destrucción, al contrario, invitar a los que están fuera de la iglesia, aquellos que están en los vicios, aquellos que están en las calles, aquellos que viven la vida pagana todavía, aquellos que están en la fornicación. Hay que invitarlos a participar de esta actividad que hoy la iglesia nos invita a través de la palabra del Señor. Que Dios Padre Todopoderoso nos ilumine, nos guarde y nos protege, que esta semilla regada en sus corazones dé mucho fruto, frutos en abundante. Que Dios, el Señor, haga crecer. Es necesario que el grano muera para que pueda nacer una planta, para que pueda tener vida y dar fruto. Lo mismo hizo el Señor. Fue necesario que Él tuvo que morir para subir al cielo y prepararnos una mansión cada uno de nosotros. Queda en ustedes, queda en mí, si queremos estar junto al Señor en aquella mansión. Y la invitación queda a vivir el Evangelio, a participar de la Santa Eucaristía y a seguir la enseñanza de cada día que estamos subiendo en este canal, que es un proyecto de Dios. Todos los días estamos llevando la meditación del Evangelio. Y esperamos que usted pueda ver completo este video para poder ver y aprender de la enseñanza del Señor. Así pues que nos vemos hasta el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Si Dios así lo permite, será hasta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.